Foro Solidario, que es un espacio de interacción en torno al ADN cooperativo y solidario expresado como teoría, realidad y proyecto. Este escenario será utilizado para discutir sobre la tipología de las prácticas solidarias, actores e impactos en tiempos especiales como el que estamos viviendo. Tendremos invitados nacionales e internacionales. Nos acompaña desde Argentina la profesora María José Varela, quien es comunicadora social y docente y en la actualidad se desempeña como profesora de la carrera de Comunicación Social y Desarrollo Social del Instituto 77 Vicente López. Ella es experta del área de comunicación de la Organización Social y Política de Territorios en Desarrollo. También está con nosotros ya en esta reunión el profesor Gregorio Leal desde México, maestro en Economía Social por la Universidad Nacional en General Sarmiento y licenciado en Ciencias de la Educación por la ITESO. Se ha desempeñado como profesor de licenciatura y ha colaborado con el diseño y coordinación de proyectos de intervención en temas de economía solidaria, social y solidaria, educación popular y desarrollo comunitario en ámbitos rurales y urbanos. También, desde antes de iniciar esto, nos acompaña Itziar Marín Aguillame. Ella es la presidenta de la Confederación de Asociación de Ámbito Estatal de Consumidores y Usuarios desde España. Abogada y responsable de comunicación, diseño y desarrollo de programas, coordinación de proyectos de protección al consumidor y defensora de sus derechos, auditora en materia de responsabilidad social cooperativa. Desde el ámbito nacional nos acompaña José Hildo Pite Vivas, exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca, coordinador político del Consejo de Educación de la Asociación de Cabildos, que reúne a los 17 resguardos indígenas ubicados en los municipios de Páez, de la zona de Tierra Adentro, Pueblo Nasa. Él ha promovido la propuesta del trueque entre los pueblos del Cauca y como esta alternativa solidaria y nos va a contar cómo esta alternativa solidaria ha promovido la soberanía alimentaria del territorio y la protección en los tiempos de pandemia. También nos acompañarán los estudiantes John Martínez desde el campus de Popayán, Jonathan Gil desde el campus de Pereira, Mari Bastida desde el campus de Neiva y Eliana Cruz desde el campus que nos van a contar sobre las prácticas solidarias. Estos estudiantes se destacaron por el registro de las prácticas solidarias y nos harán una presentación sobre cuáles fueron los mayores impactos que ellos pudieron registrar al tratar de hacer estas prácticas. Los invitamos a que nos acompañen durante este tiempo en el que vamos a discutir sobre los temas que hemos anunciado y esperamos su participación de manera organizada en el chat para poder obtener las preguntas y compartirlos con nuestros panelistas. Buenos días, invitados, bienvenidos. Profesora María José. Profesora María José. Profesora María José. Saludamos al profesor Gregorio. Profesor Gregorio. Hola, buenos días. Profesor Gregorio, buenos días. Vamos a darle paso al profesor Gregorio, quien nos va a hablar sobre su ponencia de la alternativa solidarias a los mercados capitalistas e iniciaremos con él este foro. Bienvenido, profesor Gregorio. Muchas gracias. ¿Se puede compartir pantalla? Sí, puedes compartir la pantalla para ver la presentación. Ok. A ver, ahí ya me están viendo. Sí, profesor, lo vemos, sí. Muy bien. Bueno, primero, buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder participar con ustedes.
Ya había tenido el placer de trabajar con la Universidad Cooperativa de Colombia en algunas experiencias. Tuvimos una pasantía que diferentes estudiantes y académicos de la universidad fueron a Puebla, a la universidad en la que trabajaba en aquel momento, a una experiencia. Después mandamos estudiantes de Puebla para allá y pues un placer poder seguir colaborando ahora desde una nueva institución, el ITESO, que es una universidad hermana de la Ibero Puebla donde estaba antes, pero ahora en la ciudad de Guadalajara. Y bien, lo que les quiero compartir es un poquito pensar alternativas solidarias a los mercados, una mirada de la soberanía alimentaria, un tema que considero cobra relevancia importante en la crisis actual que estamos viviendo por el COVID-19. La presentación tendrá como estos tres espacios. Primero, hablar de cómo se conforma el sistema agroalimentario desde el capitalismo neoliberal. Después, qué alternativas se presentan desde el capitalismo de rostro humano, por ponerle de alguna manera, es decir, desde la semiperiferia. Y por último, ya hablar de las alternativas económicas, en específico de la soberanía alimentaria y la agroecología, como las construcciones desde la periferia. Entonces, primero, como parte del capitalismo neoliberal, o lo que se le llama ortodoxia económica, pues ahorita me centro sobre todo en la industria agroalimentaria, ¿no? Esto forma parte de una publicación que hicimos en el ITESO que se llama Alternativas Solidarias a los Mercados, donde vamos exponiendo todos los componentes que hay en estos diferentes círculos. Ahora me centraré solo en la parte alimentaria para hablar de la soberanía alimentaria. Entonces, la industria agroalimentaria, pues, primero la naturaleza como una mercancía más en toda la extensión de la palabra, es decir, desde esta industria lo que importa es la ganancia que se puede tener a partir de la venta y no tanto la calidad de los alimentos que se producen, las condiciones en las que se producen y los impactos que tienen, ¿no? Entonces, el centro está en el capital y no en la alimentación como un derecho básico de la humanidad. Y aquí quería poner dos ejemplos que tienen que ver con la crisis que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, los procesos de producción agropecuaria intensivos que utilizan organismos genéticamente modificados, o los transgénicos, comúnmente conocidos como transgénicos, en la agricultura, pero que también tenemos estas producción de carne, granjas de pollos, de cerdos, de vacas, con uso de antibióticos desmedidos y demás. Entonces están los organismos genéticamente modificados para la agricultura, pero también se empiezan a utilizar nuevos elementos para la parte pecuaria, ¿no? Y un uso intensivo de agrotóxicos que conllevan a la contaminación de la tierra, el agua, depredación del bosque, etcétera. Y esto lo relaciono con el COVID por justo estas nuevas pandemias. Ahora esta del coronavirus todavía se está viendo que si el mercado de Wuhan con animales exóticos pudo haber sido un punto de contagio o donde brincó el virus de una especie animal al ser humano, pero hace 10 años, justo cuando tuvimos la pandemia pasada, que fue la influencia H1N1, pues fue aquí en México por las condiciones de hacinamiento que tenía las granjas porcícolas, ¿no? Como una manera donde los virus brincaron muy fácilmente del animal al ser humano. Entonces, estas son algunas de las consecuencias que tenemos por poner en el centro del capital. Y otra es que tenemos ahorita el crecimiento de los alimentos ultraprocesados con fuertes impactos en la salud y el medio ambiente. Recomiendo mucho ahí los textos de una periodista argentina, Soledad Berruti, tiene 2 libros, uno se llama Malcomidos y otro Mala Leche, donde hace toda una exposición muy importante de los alimentos ultraprocesados y cómo se producen, qué conllevan y todo. Y pues el crecimiento de epidemias prevenibles como la diabetes y la hipertensión. Acá en México, ahora el coronavirus está teniendo una tasa de letalidad alta, sobre todo en población joven, al contrario de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, y tiene que ver con que somos uno de los países con mayor índice de diabetes, hipertensión y obesidad, ¿no? Estamos entre el primero y segundo lugar en obesidad a nivel mundial, y con altos porcentajes de diabetes y hipertensión. Entonces, esto está llevando a que población relativamente joven esté siendo fuertemente afectada por esta nueva pandemia, que tiene que ver con la manera en la que nos venimos alimentando desde el Tratado de Libre Comercio del 94
y las maneras en las que se modifica nuestra alimentación. Voy rapidito para alcanzar. Bueno, esto es el centro. En la semiperiferia, aquí ponemos en esta publicación capitalismo de rostro humano o heterodoxia económica, que si bien hace una crítica al neoliberalismo, sigue viendo el capitalismo como un modelo ideal para la humanidad, ¿no? Entonces ellos dicen que las críticas de la heterodoxias al capitalismo neoliberal, pues primero que el capitalismo es un sistema autoorganizado para un autorregulado, es decir que la inversión e intervención gubernamental es necesaria, que el capitalismo es efectivo pero no eficiente, es decir, eleva nuestro nivel de vida agregado, pero puede ser extremadamente derrochador, cruel y desigual. Y aquí desde algunos... Bien. Y profesor, algunos... vuelvo y les recuerdo a todos los participantes que es muy importante verificar que estén cerrados los micrófonos. Qué pena, profesor Gregorio, continúe. No se preocupen, somos muchísima gente, así que parte del show. Bien, y esta heterodoxia económica dice que los verdaderos capitalistas son capitalistas éticos, ¿no? Que cada acto económico es una acción explícitamente moral para promover prosperidad, entendida no como dinero, sino como acumulación de soluciones a problemas humanos. Es una concepción que yo no comparto, pero que se pone desde la heterodoxia económica. Y, a ver, se me trabó la presentación, déjenla vuelvo a compartir. Bien, y en pues me quiero centrar para seguir con el tema alimentario, pues en el neoliberalismo. Hablamos de la industria agroalimentaria y está viendo mi pantalla, no sé si se ve. Sí, profesor, la estamos viendo. Estamos en la parte de agricultura orgánica, consumo saludable. Bien, okay, se nos volvió a ir. Compartiendo un correo, ahí me equivoqué. Pasa en estos momentos. Sí, ahí está, no se puede. Y con todo que tenemos ya 2 meses de sesiones en línea todo el día. Bien. Nos deja como enseñanza que lo presencial siempre tendrá su agrado. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya lo tenemos otra vez la presentación viéndola, profesor Gregorio. Muchísimas gracias. Bien, entonces hablamos de la agroindustria. Aquí en esta heterodoxia económica, o por ponerle de alguna manera capitalismo de rostro humano, pues la agricultura orgánica como un componente, ¿no? Parte de una idea de los consumidores que buscan un consumo saludable, es decir, un consumo de alimentos sanos y naturales, aunque muchas veces de altos precios y provenientes de mercados sofisticados, ¿no? Entonces sí tenemos una población que se preocupa por lo que consume, es decir, no va a consumir toda esta alimentos ultraprocesados que nos vende pero que tiene este componente de pues de ser de altos precios y para mercados muy sofisticados, ¿no? Entonces aquí ponemos la agricultura orgánica, que está enfocada en satisfacer un sector del mercado internacional que se está problematizando la calidad de los alimentos que consume. Se centra exclusivamente en la producción de alimentos libres de agrotóxicos, pero basándose prioritariamente en el uso de insumos externos que son mercantilizados, es decir, abonos orgánicos, repelentes naturales, todo lo que se utiliza en la producción orgánica, que no necesariamente es endógeno, sino que se compran a otros para tener esta producción, y donde la producción no necesariamente tiene que ver con alternativas de economía solidaria o de economía social solidaria, sino que puede ser en una relación obrero-patronal a gran escala y sin las mejores condiciones laborales para los trabajadores agrícolas, ¿no? Y se basa en procesos de certificación con costos muy elevados que acrediten ante los consumidores la calidad de la producción. Entonces, la agricultura orgánica, si bien pues yo creo que es un paso adelante importante respecto a la agricultura intensiva con agrotóxicos, todavía tiene estos componentes que hacen que no, pues que no es una alternativa. De hecho, Altieri y Víctor Toledo en algunos textos mencionan que pues en lugar de combatir el hambre, la acrecenta a veces este tipo de enfoque, ¿no?
Bien, y ahora ya me paso a las alternativas solidarias a los mercados capitalistas, que siguiendo con este enfoque, pues serían la periferia, ¿no? El centro fue la agroindustria, la semiperiferia, este enfoque de agricultura orgánica, que ahí por poner un ejemplo de agricultura orgánica, yo quiero comer kiwis orgánicos certificados, pero a veces vienen de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces tienen unos costos ambientales muy grandes, no sé en qué condiciones fueron producidos. Perdón, es que de repente se me silencia el micrófono. Pero ahí pero tengo acceso a este alimento saludable. Entonces, ya como alternativas, ahí sí ya me enfoco en y la soberanía alimentaria, bien, como un concepto que fue creado originalmente por la Vía Campesina, esta organización internacionalista campesina, que tiene ahora sí presencia en todo el mundo a nivel global, y que surge en contraposición con el concepto de seguridad alimentaria, que seguridad alimentaria habla de que todos los seres humanos tengamos el acceso a las calorías necesarias para poder desarrollarnos, ¿no? Lo cual es muy importante, pero este enfoque de seguridad alimentaria no se cuestiona de dónde vienen esos alimentos y de qué calidad son, ¿no? Y la soberanía alimentaria, como nos dice la Vía Campesina, es el derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. Es decir, un modelo de producción campesina sostenible que favorece a las comunidades y su medio ambiente. Y un punto muy importante de la soberanía alimentaria es pues, que sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen, distribuyen y consumen los alimentos. Entonces ya no interesan estas cadenas internacionales de insumos y productos, sino las aspiraciones de los productores y de los consumidores y de aquellos que favorecen los intercambios, ¿no? Poniendo en el centro los alimentos, los sistemas alimentarios y las políticas alimentarias por delante de las demandas de mercados y empresas. Entonces, este es el concepto de soberanía alimentaria que veo como parte de estas alternativas solidarias a los mercados o a los mercados capitalistas. Y uno de los componentes que, si bien no toda soberanía alimentaria conlleva agroecología, pues la agroecología como un elemento fuertemente hermanado con la soberanía alimentaria, ¿no? La agroecología como esta forma de atender las necesidades alimenticias de las comunidades a partir del fomento de la autosuficiencia, promueve la autosuficiencia local mediante la producción de alimentos para un consumo local, es decir, estos circuitos cortos, y no necesariamente este ejemplo que ponía de los kiwis de Nueva Zelanda, y se centra en la producción de alimentos sanos, es decir, libre de agrotóxicos, pero buscando regenerar la agrobiodiversidad y empoderar a las organizaciones campesinas, a diferencia de la producción mercantil de alimentos orgánicos. Dos ejemplitos de cómo pasa esto. Uno puede ser el consumo solidario, aquel que se practica en función del bienestar personal y colectivo, ¿no? Entonces ya no solo es un consumo consciente o un consumo saludable, sino un consumo entonces quiero consumir algo que me sirve a mí, pero le sirve a los demás, ¿no? En favor de los trabajadores que producirán aquel bien, y que abonen el mantenimiento de ecosistemas. Y esta es tal vez puede sonar muy purista, pero admite únicamente la elección de bienes y servicios ofrecidos por iniciativas de economía solidaria. Entonces, unos jitomates o tomates orgánicos o un café, por poner un ejemplo, que es orgánico, pero que no es producido a partir de ejercicios de economía solidaria, es decir, donde los productores son socios de todo este conglomerado, no estaría aquí entrando en el consumo solidario. Y los mercados solidarios como intercambios que no están regidos solo por los precios y menos por los precios autorregulados, como sucede en los mercados, en el mercado capitalista, sino por un espacio de socialización en donde se producen encuentros e intercambios de información, ¿no? Estos mercados solidarios como algo que tiene que ver más allá con un espacio de compra y venta de mercancías, sino como un espacio de intercambio de significados. Y aquí pues necesitan la presencia significativa de productores y consumidores asociados y que se vinculen a comunidades más amplias.
que practiquen en sus propias organizaciones y redes los valores que deben proyectar el conjunto de la economía, es decir, que estén regidos bajo estos principios de economía social y solidaria. Profesor Gregorio. Ajá. Se nos ha ido el tiempo de 15 minutos que teníamos destinado para la participación. Bien, bueno, me faltó ya centrarme en las experiencias locales, pero... Vamos a dar otros 3 minutos para que nos comenten las experiencias locales y con eso cerramos. ¿Le parece, profesor? Sí, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, quería poner un ejemplo, ir de lo meso a lo micro. Digamos, en México tenemos esta campaña nacional Sin Maíz No Hay País, que refleja la cooperación de muchos grupos a nivel nacional. Ahí integran organizaciones campesinas, universidades, ONGs, académicos, medioambientalistas y toda esta gran campaña, que pues sus principales demandas es sacar el maíz y el frijol del Tratado de Libre Comercio. Ahora hay que pues reformular esto respecto al nuevo tratado que se está firmando con Canadá y Estados Unidos, prohibir la siembra transgénico en México, luchar contra los monopolios del sector agroalimentario. Es decir, hay todo un componente importante de defensa del maíz criollo o del maíz nativo, y gracias a la presión de la campaña junto a otras organizaciones, se logró la prohibición de maíz transgénico desde hace algunos años, y hace un mes se autorizó, se acaba de decretar la ley de maíz en México que promueve la defensa del maíz criollo. Y dentro de la campaña Sin Maíz No Hay País forma, como les decía, muchas organizaciones campesinas. Esta ya es local de Jalisco, el estado en el que vivo, que es la RAZA, la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, que son una red de grupos locales campesinos alrededor de varios municipios, que integran a más de 100 familias, y que ponen en marcha estrategias de resistencia, defensa del maíz y la construcción de alternativas por un mundo rural y justo, ¿no? Entonces, la RAZA ahí pues trabaja desde la soberanía alimentaria y la agroecología para que los campesinos produzcan para su autoconsumo y puedan comercializar sus excedentes en estos mercados solidarios, ¿no? Algunos de los productores que están en la RAZA, junto a otros productores, han conformado el Jilote, que es un espacio, es un comité participativo de garantías de sustentabilidad, es decir, varios productores que buscan dar confianza a los consumidores de que lo que ellos producen es ecológico, pero desde un enfoque de soberanía alimentaria y no desde un enfoque de una certificación orgánica tradicional, ¿no? Y para cerrar bien, pues desde todos esos productores que están en el Jilote se han conformado junto a consumidores diferentes experiencias de articulación local. Pongo 3 ejemplos: la cooperativa Consumo Consciente Milpa, que es una cooperativa de consumo donde los productores se reúnen los consumidores se reúnen con productores locales para tener una canasta de alimentos que se reparte cada 2 veces al mes, digamos, y tener una variedad importante de productos. La Feria de Productores, que es una especie de, no recuerdo cómo le llaman en Colombia, acá le decimos tianguis, pero un espacio donde vienen productores locales a vender directamente al consumidor sus productos y hay una serie de intercambios. O el mercadito alternativo Flor de Luna, que funciona más o menos como un híbrido entre los otros dos, ¿no? Tiene un espacio físico donde venden productos de diferentes cooperativas locales a nivel de toda la provincia o de todo el estado de Jalisco, y al mismo tiempo hacen canastas con una diversidad de productos importantes de productores locales que de manera cooperativa se compran una vez al mes, ¿no? Entonces tienen esta entrega de canastas, y estos ejercicios yo los quería ver como son las alternativas que tenemos que construir justo para dar respuesta a la crisis que vivimos actualmente por el coronavirus, ¿no? Fortalecer la producción local y los intercambios entre productores y consumidores de diferentes ámbitos, no centrarnos solo en estos productos agroecológicos o que pueden tener un mayor precio, sino cómo podemos favorecer circuitos cortos de alimentación, y aquí la dejo. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Gregorio, gracias por su participación. Acabamos de escuchar al profesor Gregorio, que nos habló a partir de cómo la experiencia en la heterodoxia económica nos debe llevar a fortalecer otro tipo de producción, donde la confianza entre consumidores, donde más allá de sellos y más allá de certificaciones,
la garantía de una producción local y la garantía de una seguridad alimentaria sea lo que alimente, no solamente por estos momentos del COVID, sino en un momento del futuro, y nos garantice esa seguridad alimentaria. No necesariamente, algo de lo importante que dijo fue, no necesariamente la soberanía alimentaria es agroecología, pero realmente es un gran inicio para países productores de tantas y tantas riqueza en verduras y hortalizas y frutas como lo es México y como lo es Colombia. Le damos paso a la presidenta Itziar Marín desde España para que ella nos acompañe en la conferencia, nos cuente sobre el tema que nos iba a hablar. Presidenta, la escuchamos. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Primero, daros las gracias por invitarnos. Yo quería hacer un enfoque muy práctico de lo que hemos estado haciendo a raíz del COVID y lo que ha ocasionado. Bueno, como sabéis, aquí tenemos un confinamiento muy estricto. Estamos saliendo de él poco a poco, pero desde el 15 de marzo la movilidad y prácticamente todo está cerrado. Y eso ha supuesto un cambio fundamental en el consumo, desde varios aspectos, desde el consumo, cómo ha desaparecido mucho consumo, cómo ha bajado los niveles de consumo y cómo se ha trasladado al consumo online. Y unos cambios importantes en nuestra vida. No salimos de casa hasta en algunas zonas de España, como en Madrid, por ejemplo, que estamos en la fase 1, pues salimos a pasear desde hace 15 días y poco más. Solamente aquellos que no teletrabajan y que que tienen que ir a trabajar pueden moverse y desplazarse un poquito más. En primer lugar, esto nos pilló muy de sopetón. ¿Y cómo hemos reaccionado? Voy a exponer cómo ha reaccionado la Confederación, pero más o menos igual han sido casi todo el movimiento asociativo en España. Aquí ya existían redes, ya trabajábamos con asociaciones medioambientales, pero también con asociaciones empresariales. ¿Qué ha permitido esto? Y fundamentalmente, hacer red para fomentar el consumo local y de proximidad, que es el que estaba abierto y el que más cerca nos pillaba de casa y al que nos dejaban bajar a comprar. En fin, no estaba permitido, por ejemplo, trasladarse a una gran superficie a comprar y hacer grandes compras, y además era todo mucho más pesado, las colas para comprar, las distancias de seguridad, hay que ir con mascarilla, hay que ir con guantes. Hola, se apagaron el micrófono. Ya lo tengo. Activo el micrófono, ¿sí? Profesora. Sí, ya está, sí. Perdón, presidenta, ya está activo. No, por favor, Itziar. Vale, Itziar, ya está abierta. Vale, como decía, aquí se está redescubriendo el comercio de proximidad y el consumo local. Porque otra vez. Oh, está apagado. ¿Ahora? Sí, señora. Sí, bueno. Sí, ya la tenemos nuevamente. Vale, como les decía, aquí se está descubriendo otra vez el comercio de proximidad en las grandes ciudades, sobre todo, porque hemos descubierto que como no nos dejan salir a casi nada, solamente hacer la compra, pues es más agradable bajar a nuestro pescadero, a la panadería del barrio, al frutero, que ir a una gran superficie. Sobre todo porque no nos dejaban desplazarnos en vehículo o más de 1 kilómetro de nuestra casa para hacer esas compras. Eso ha supuesto un gran esfuerzo por parte del comercio local, que ha desarrollado también la otra vía de consumo que hablábamos antes, que es online o telefónico. Las personas mayores no podían salir de sus hogares, con lo cual nuestros comerciantes han hecho el esfuerzo, nuestros mercados que antes no lo hacían, ponerse las pilas y llevar la compra a domicilio.
y hacer pedidos y hacer los trabajos que ellos antes no hacían. Ha sido un gran esfuerzo por su parte y eso ha permitido también, como digo, reforzar redes sobre la posibilidad de un consumo local y ecológico y sostenible a través de también el envío a casa de cestas o paquetes de agricultores próximos al casi siempre de la provincia, porque es como así se ha establecido el confinamiento. Por otro lado, esta situación también ha dado lugar a que el campo se haya quedado sin trabajadores, porque en España la mayoría de los trabajadores que cubren las necesidades de recogida de fruta, de verdura, cuidado del ganado, provienen de otros lugares del mundo, desde colombianos para las ovejas, no lo sé por qué, pero vienen muchos, rumanos para recoger la fresa, pero ellos ya no han podido venir y entonces nuestros campos y nuestras cosechas se están echando a perder. Eso también nos está mostrando cómo en países como España, lo que llamamos aquí la España vaciada, es decir, la zona rural, es tan necesaria, tan importante y requiere un importante esfuerzo por parte de todos para que siga funcionando, porque además han sido los que nos han estado dando de comer durante estos 2 meses y los que sigan. En cuanto a las redes que se han formado, pues tenemos de todo tipo. A ver si puedo compartir, que no sé cuál es la tecla, esta. Y os enseño algunas de las cosas que estamos realizando. Por ejemplo, Unidad y Solidaridad es una iniciativa de 250 organizaciones, también de personas individuales, y que lo que busca fundamentalmente es el fortalecimiento de los servicios públicos. Nos hemos dado cuenta que a pesar de España tener una sanidad pública bastante potente, se ha visto que los últimos recortes desde la anterior crisis la han mermado fundamentalmente a la sanidad y a la educación, entonces abogamos por un reforzamiento de estos servicios. Emprender una reconstrucción económica, porque después de los muertos y los enfermos que tenemos, la crisis que se avecina es brutal, teniendo en cuenta que España, el 12% de su Producto Interior Bruto proviene del turismo y este no va a ser como va a tardar en volver. Y en esta asociación están todos, ya os digo, desde asociaciones de mayores, asociaciones empresariales, asociaciones de enfermería, de medicina, economistas, 250 organizaciones que estamos promoviendo a lo largo del todo el territorio muchas iniciativas que, bueno, si queréis visitar y conocer, pues se llama la página Unidad y Solidaridad. Estos son organizaciones del mundo civil, pero también nos hemos sumado porque creíamos que teníamos que estar con ellos y son parte de nuestra sociedad, aunque en algunos aspectos nuestras reivindicaciones y las suyas no sean la misma, en otra plataforma o en otra actividad que se llama Esto no tiene que parar y que aquí se reúnen, como les digo, también empresas, organizaciones